¿Te has dado cuenta de que hay personas que se quejan de todo? Del clima, del trabajo, del tráfico, de la vida. Y lo más curioso es que por más que se quejen, nada cambia. Bienvenido a Psicodiscover. Soy Esther, psicóloga divulgadora. Hoy quiero hablarte del círculo vicioso de la queja y de cómo salir de él antes de que se convierta en tu forma de vida. Dice un proverbio oriental que si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Quejarse cuando algo no va bien es una respuesta totalmente normal a algo que nos sucede que no nos gusta. Cuando nos quejamos, nos sirve como válvula de escape para disminuir nuestro malestar. La queja es útil cuando después le sigue una acción, para poder poner remedio a lo que nos está molestando. No quejarse nunca de nada tampoco resulta saludable. La queja es el primer paso antes de tomar acción, puesto que va asociada a la emoción del enfado, que bien conducido puede llevarnos a conseguir los resultados que deseamos. Es por este motivo por el que no estoy de acuerdo con el movimiento que pretende eliminar toda queja. Lo que no es sano es cuando nos aferramos a la queja constante, convirtiendo la queja en adicción, sin tomar ninguna acción para solucionar nada. Por desgracia, esto es algo que se está convirtiendo en un estilo de vida para muchas personas que no saben el daño que se hacen a sí mismas y a los que les rodean con esta actitud tan negativa. Cuando solo nos quejamos sin trabajar en la solución, nos estamos focalizando siempre en lo negativo, por lo que no podemos esperar ningún resultado positivo de esta actitud. La queja no cambia nuestra realidad, simplemente nos informa de que algo nos disgusta. Nos mantiene centrados en el problema y no en la solución. La queja también sirve para desahogarse, pero si se repite en el tiempo puede ocasionarnos un enorme sentimiento de frustración. Porque, en definitiva, por más que te quejes, la situación no va a cambiar ni se va a resolver por arte de magia. La queja excesiva evita la responsabilidad de la persona que se queja y le sitúa en una posición de víctima. No es de extrañar que la queja excesiva vaya unida a patologías relacionadas con el estrés y la ansiedad. Cuando nos quejamos, trasladamos nuestra responsabilidad en los demás o en las circunstancias, convirtiéndonos en víctimas de nuestra propia realidad. La queja anula nuestro poder de actuación, bloqueándolo totalmente. La queja bloquea nuestro futuro. Pero, ¿existe algún beneficio en la queja continua? Pues así es. La queja hace que en la mayoría de los casos las personas que rodean a la persona quejica le presten más atención e intenten ayudarle a solucionar sus problemas. Esto puede ser así a corto plazo, pero cuando una vez resueltos los problemas iniciales la persona sigue quejándose, pueden ocurrir dos cosas: que la queja intoxique a las personas cercanas y comiencen también a quejarse, o bien que las ahuyente. Hay personas en las que la queja alcanza niveles patológicos. A estas personas les resulta imposible dejar de quejarse, puesto que es un comportamiento que tienen interiorizado desde hace mucho tiempo. Normalmente, esta conducta va asociada a otras patologías como la depresión y la ansiedad. En este caso, ninguno de los argumentos que les podamos ofrecer les van a ayudar. Es más, si tratas de ayudarles, te encontrarás atrapado en su espiral de queja y lejos de ayudarles, les estarás perjudicando aún más. La mejor recomendación que le puedes dar a una persona con queja patológica es que acuda a un especialista, como un psicólogo o un psiquiatra, porque su problema no es de fácil resolución. Si la queja en tu vida aún no ha alcanzado niveles patológicos, lo mejor que puedes hacer es observar cuando te quejas, lo cual muchas veces puede pasar desapercibido, y buscar soluciones para actuar, en lugar de quejarte, asumiendo tu responsabilidad. Siempre que te quejes, tiene que haber una acción, si no, no te quejes. En definitiva, la queja puede ser una señal, pero no dejes que se convierta en tu lenguaje, porque la vida no cambia porque te quejes, cambia cuando decides actuar. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, déjame un comentario. ¿Por qué te quejas más últimamente? ¿Y qué crees que podrías hacer diferente? Suscríbete si quieres más contenidos como este. Y recuerda, menos queja y más acción.